Nació en Sonora, pero actualmente vivo en Chiapas. Creció en una familia tradicional mexicana. Ya sabes, ir a misa los domingos, hacer una carita el fin de semana, ese tipo de cosas. La mujer del río, historia de terror. Mi madre era maravillosamente una mujer muy sabia. Era mi mejor amiga. También tenía un hermano menor. La verdad es que nunca me llevé muy bien con él. Éramos realmente diferentes. Y ahora aún sí era mi hermano. Alrededor del 2015, estuvimos internado en el psiquiátrico. Lo que pasó fue que una mujer entró a la casa, apuñaló a mi madre y se llevó a mi hermano menor. Yo vi todo, y eso me provocó un brote psicótico. Mi padre me internó en la Ciudad de México. Estuvo ahí unos años. Podría contar algunas historias interesantes sobre ese psiquiátrico, pero seré en otra ocasión. Cuando fui dado de alta del psiquiátrico, mi padre decidió que debíamos cambiar todo nuestro entorno, así que nos mudamos al estado de Aguascalientes, cerca de Villa de la Asunción. Mi padre escogió este sitio porque parecía bastante tranquilo, y yo necesitaba un ambiente libre de situaciones estresantes, pues sufrí de ataques de pánico y ansiedad. Esto llevó a mi brote psicótico y mi estancia en el psiquiátrico. Los primeros 20 días estuvimos en la nueva casa que mi padre había comprado tras vender la casa de Sonora. No salía ni al patio. Me la pasaba acostado todo el día, pues me estaba acostumbrando a mi nueva medicación. Daba tomar paroxetina, fluoxetina y haloperidol. Pasada de mi cuarto cuando mi padre llegaba del trabajo. Veíamos una película. Todas piratas. Claro, durante esos primeros 20 días vimos algunas películas de Marvel y de DC, Rápidos y Furiosos, y también las de Transformers. Finalmente, el día 21 me animé a salir de la casa, solo al patio, a tomar aire fresco, a escuchar las aves y a ver las nubes. Para mi desgracia, uno de los vecinos tenía un perro, y por alguna razón empezó a ladrar. Eso me alteró, así que volví rápidamente a la seguridad de la casa. Cuando mi padre llegó del trabajo, mientras preparábamos una tarde de películas, me animé a salir con él a tomar un poco de aire fresco, y luego de eso me animé a salir un poco más, pero siempre con mi padre. Mi padre me felicitó y dijo que deberíamos volver a intentarlo al día siguiente. Así lo hice. Por suerte, en esa ocasión el perro del vecino no ladró. Estuve pasando ratos en el patio. Inclusive ya podía tolerar el ladrido de aquel perro. Claro que me seguía alterando, pero cada vez menos. Un domingo, que era el día de descanso de mi padre, me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar más películas. No me sentía preparado, y se lo hice saber. Entonces dijo que de camino al centro estaba una pequeña librería, y que ahí podría esperar en lo que él iba por las películas. Me aseguró que en el trayecto no habría perros ni nada que pudiera alterarme. Entonces acepté. En efecto, caminar estuvo bien, tranquilo, sin demasiados ruidos. Me agradó andar por las calles luego de tanto tiempo. Llegamos a la librería y me quedé ahí en lo que mi padre iba al centro. Mientras fisgoneaba, me encontré con un delgado libro cuyo título llamó mi atención: Leyendas de Aguascalientes. Lo compré y le di una ojeada ahí mismo. Venían muchas historias, entre ellas la del charro de Triana, la momia del cementerio, la mujer poseída, pero sin duda alguna la historia que más llamó mi atención fue la de la Llorona, pues siempre me ha atraído ese mito. Esa leyenda narra la trágica historia de una joven y bella mujer que perdió a sus 2 hijos mientras lavaba vasijas y ropa en el río. Lo mucho que estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo, que se olvidó por completo que sus pequeños estaban jugando peligrosamente cerca de la orilla de aquel engañoso y traicionero río. Cuando terminó de lavar, llama a sus hijos, pero no obtuvo respuesta. Volviéndose asustada y corriendo en su búsqueda, los encontró flotando sin vida. El impacto la llevó a la locura. De cierta manera me perturbó mucho. A los pocos minutos regresó mi padre y camino de vuelta a casa. En el trayecto le conté sobre la leyenda de la Llorona.
cuando llegamos a la casa para preparar la comida. En lugar de ver las películas que mi padre había comprado, pasamos toda la tarde hablando de La Llorona, de todas las historias de origen que tiene y cosas así. Mi padre y yo llegamos a la conclusión que la historia que venía en el libro que yo había contado era la más humana, por así decirlo, ya que en otras historias ella mata a sus hijos. Lo que pasó esa noche, cuando intentaba dormirme, quizás fue el producto de haberme metido tanto en el tema de La Llorona. Quizás fue sugestión. Quizás tomé alguna pastilla de más o de menos. No lo sé. Pero yo sentí demasiada real. Mi padre se acostaba de ir a acostar y yo me quedé levantando los platos de la mesa. De pronto escuché risas. Risas de niños pequeños. No adentro de la casa, sino por la calle. Llamé mi atención, pues ya iban a ser las 12 de la noche. Además, desde que nos habíamos mudado a la casa, no había escuchado a ninguno niños cerca de la casa. Los ruidos duraron pocos segundos, así que yo seguí con lo mío. Pero lo que vino después, ya no pude ignorarlo. Era un llanto, con varios cabellos. Los animales sonaban desesperados y fuera al mismo tiempo. Decidí caminar hacia la sala para asomarme por la ventana. Vi una mujer caminando por la calle. Estaba descalza. Llevaba el cabello suelto y un vestido blanco con algunas pequeñas manchas de lo que parecía ser sangre. Inmediatamente recordé a la mujer que se había llevado a mi hermana. Estoy consciente que no era ella, pero es que de perfil se parecían un poco. Comenzó a alterarme. Sabía que en cualquier momento me iba a dar un ataque. Entonces la mujer gritó con un sentimiento que me hizo estremecer. Esa fue lo único que hizo falta para que yo perdiera el control. Al día siguiente desperté en mi cuarto, cambiado de ropa. No recordaba cómo había llegado a mi cama, y mucho menos recordaba haberme cambiado. Mi padre estaba en la casa. No había ido a trabajar, pues estaba preocupado por mí, por el ataque que me había dado. Me preguntó si recordaba algo y le conté sobre los niños, el llanto y la mujer. Él levantó una ceja. Lo único que mi padre había escuchado durante la noche fue a mí. Me encontró arrinconado cerca del baño, repitiendo una frase una y otra vez: se va a llevar a alguien. La Llorona se va a llevar a alguien. Mi padre me dijo que se había deshecho del libro, y yo le dije que estaba bien. Ese día no salí ni al patio, tampoco al día siguiente. A los 2 días, mientras mi padre estaba trabajando, alguien llamó a la puerta. Me asomé por la ventana y vi que se trataba de una viejita. Le abrí. Me mostró la fotografía de una niña pequeña. Me dijo que se trataba de su nieta. Mencionó que había desaparecido. Le dije que no la había visto, pero que estaría al pendiente de cualquier cosa. Entonces mi padre volvió a casa, le platiqué sobre la niña desaparecida. Mencioné de entender que yo pensaba que se trataba de La Llorona. Una semana después encontramos el cuerpo de la niña flotando en el río de los Pirules. Eso me alteró, no al punto de causarme otra crisis, pero sí me puso mal. Esa noche tuve pesadillas. Por más que intentaba, no podía dormir. Entonces fui a sacar de mi escondite unas pastillas que me había robado del psiquiátrico. Era Zolpidem. Si eso no me hacía dormir, nada lo haría. Me tomé 2 y me fui a acostar. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, pero de pronto me desperté, pues escuché de nuevo el carruaje. Inmediatamente me puse a temblar. Sabía que en cualquier momento me iba a dar una crisis. Corrí por mi medicamento y me pasé las 3 pastillas al mismo tiempo. Dejé de temblar. Aún podía escuchar el relinchar de los caballos. Pensé en despertar a mi padre, pero no lo hice. Corrí directo a la sala. Ahora sí había un carruaje. Era de aspecto sombrío. Los caballos eran tan oscuros que solo se les podían ver los brillantes ojos blancos. El carruaje venía siendo manejado por La Llorona. De pronto comenzó a gritar, a llorar y a lamentarse. Estoy seguro de que sentí cómo la ventana se movía. Entonces el carruaje se alejó a toda velocidad, dejando un rastro de fuego. Me desmayé después de eso. Al día siguiente nos enteramos de que otro niño había desaparecido.
Yo creí que vendría tan lejos el recuerdo de la Llorona se quedaría atrás. Pero cuando escuché sobre la Ixtabay, supe que la mujer del río siempre está cerca. Mucho se habla de brujas, nahuales, duendes y hasta de cementerios, pero muy poco se habla de los monstruos que salen de los lagos de sangre del infierno para pasearse entre nosotros. Soy guardia de seguridad. Desde el 2017 trabajo para un supermercado. Ya saben, el más mexicano. La sucursal donde trabajo está en el estado de Guanajuato. Lo que les voy a contar es altamente confidencial debido a su extraña naturaleza. Hay un oscuro ser que se aparece en varias sucursales de ese supermercado. No solo en Guanajuato, también en San Luis. La situación con este ser es tan delicada que inclusive existe un código que los guardias reportamos por radio cuando podemos verlo. Código Manta. Diario. Hay reportes de esa oscura criatura. Tenemos evidencia de ese horrible monstruo. Lo hemos grabado por las cámaras de seguridad en más de una ocasión. Es más, había una empresa que prestaba trabajadores al supermercado para surtir la mercancía en la noche. Pues esa empresa rompió toda negociación con la tienda cuando muchos de sus empleados le reportaron que habían visto a la cosa esa. Cuando esa empresa dejó de enviar a sus trabajadores, los guardias nos quedamos solos en el turno nocturno. Esto no duró así mucho tiempo porque una noche un compañero de una sucursal llamó por radio reportando a la criatura. Decía que lo estaba persiguiendo, que se le quería acercar. Fue lo último que supimos del compañero. Lo encontraron muerto en la mañana. Al revisar las cámaras de seguridad, se ve claramente que esa cosa lo va siguiendo de lejos. A la familia se le dijo se le habían caído encima unas pesadas cajas. Fue lo único que se les pudo decir para justificar que su cabeza estuviera aplastada. Después que ese trágico incidente, el supermercado tomó la decisión de tener en el turno nocturno a un trabajador más aparte de nosotros los guardias. Así seríamos dos. Así al menos alguien podría llamar a emergencias si esa cosa volvía a atacar. Los avistamientos de ese monstruo siguen ocurriendo a diario, pero al menos nadie volvió a morir. Debo aclarar que sí ocurren ataques. Trabajadores y guardias se han ido incapacitados por lesiones causadas por ese oscuro ser, para desgracia de quienes debemos pasar la noche en estas sucursales. Esa horrible cosa no es lo único que nos vemos obligados a soportar durante nuestra jornada laboral. Ocurren muchos otros fenómenos por toda la tienda, algunos minúsculos y otros realmente espantosos. Les quiero contar sobre el turno más tenebroso que he tenido que soportar. La noche que me ocurrieron todos los fenómenos paranormales que se puedan imaginar. La noche que por primera vez reporté el código Manta. Fue en diciembre, en vísperas de Navidad. Me desperté a las 8 de la noche. Como siempre, cené con mi esposa y con mis hijas mientras veíamos algunos vídeos. Fui al baño, y mientras mi mujer me preparaba el lonche y un agua de frutas, me alisté para el trabajo. Ya con el uniforme puesto, tomé mi lonchera, me despedí de mi familia y salí de mi casa. Eran las 10:40, vivo bastante cerca del trabajo, así que me voy caminando despacio y llego 5 minutos antes. Esa noche era como cualquier otra. Pocas personas en la calle. Los pocos locales que quedaban abiertos ya comenzaban a recoger sus cosas. Alguna que otra patrulla cazando a los despistados. Algún borracho caminando y claro, nunca faltan las mujeres del servicio. Llegué a mi trabajo. Hay que subir una pequeña rampa para llegar a la entrada de personal. Presioné el timbre y mi compañero guardia me dejó entrar. Realizamos el cambio de turno. Ya solo faltaban de salir las chicas de caja general. Siempre son las últimas, ya que tienen que hacer el corte de la tienda. Alguien llamó a la puerta. Era el otro trabajador que estaría conmigo en el turno nocturno. Mi compañero guardia se fue. A los 5 minutos las chicas de caja general terminaron sus labores y les di salida. Se alarmó la tienda y comenzó el turno nocturno. Era de nuevo ingreso al que habían enviado a hacerme compañía. Era del departamento de imagen. Así iba a andar por toda la tienda limpiando.
Atravesé las bodegas para ir al área de mantenimiento. Ahí fui al panel de las luces y apagué el 90%. Solo se queda encendido uno de cada 3 pasillos. El área de recibo, el comedor y los baños. A pesar de nunca haber visto a la criatura, ya conocía su existencia, pues cuando te contratan, te lo dicen de la forma más sobria posible. Después, hablando con los compañeros, entiendes cómo está el asunto. Uno aprende a qué hora se aparece en qué lugar. En esa sucursal, solía aparecerse en el pasillo de vinos. También le gustaba andar encima de los anaqueles. Por tanto, antes de ir a dar los rondines, verifiqué por las cámaras que el monstruo no anduviera por ahí caminando. Revisé en las 18 cámaras y no había nada. Así que fui a recorrer los oscuros pasillos. Afortunadamente, el joven de imagen estaba usando la pulidora, así que había ruido de fondo. Eso ayuda mucho porque te evita escuchar cosas raras que suenan. Andaba por el área de juguetes, específicamente en el pasillo de niñas, cuando escuché que uno de los bebés de pilas se activó y comenzó a llorar. Yo en verdad odio entrar a ese maldito pasillo, pero el problema es que si no iba a apagar el juguete, este seguiría llorando toda la noche. Lo que odiaba del pasillo es que en ahí se aparece una niña. Entré al pasillo, apagué el bebé y cuando volteé, en efecto, ahí estaba la niña, de piel pálida, cabello corto, con ojos hundidos. No era la primera vez que la veía, pero seguía siendo escalofriante. La mirada de la niña era de un odio muy profundo. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo de ahí. Gajes del oficio. Seguí con mi recorrido. Me dirigía al área de carnes. Mientras caminaba me acordé de la vez que un trabajador murió ahí. Él estaba atendiendo a una mugrosa clienta fastidiosa. La maldita vieja era muy quisquillosa y le estaba jode y jode con que así no quería el corte. El compañero se desesperó y por voltear a gritarle se distrajo. La sierra le cortó el brazo. Murió desangrado. Cuando pasas cerca de la carnicería puedes verlo ahí parado, de espaldas. Así que cuando esa noche lo vi no me asustó. Lo que sí me asustó fue que algo se cayó detrás de mí. Algo pesado que hizo mucho ruido. Brinqué del susto. Un paquete de jugos se había caído y se había hecho un tiradero. Fui a buscar al chico de imagen y le pedí que limpiara. Mientras trapeaba, el chico me preguntó cuántos guardias estábamos. Resulta que había visto a otro guardia caminando por los pasillos. No había otro guardia. Y yo no había pasado por la zona donde él decía haber visto al otro guardia. Claro que no quería asustarlo. Era su primer día de noche. Le mentí. Le dije que éramos 2, pero que el otro compañero pasaba casi todo el turno viendo las cámaras, que seguramente había ido al baño y que por eso lo vio caminando por los pasillos. Terminó de trapear y lo acompañé hasta donde se guarda el trapeador. No quería que se encontrara otra vez con el supuesto guardia y que se le ocurriera hablarle o algo. Jamás nadie había reportado a ese guardia que claramente era un fantasma. Así que tomé mi celular para llamar a mi jefe y comentarle la situación. Me dijo que evitara esa área y que cuidara que el chico de imagen tampoco se acercara. Seguí con mis rondines tratando de mantenerme cerca del chico de imagen para estar al pendiente. Cuando pasé cerca de los probadores escuché que alguien me habló. Era la voz de una mujer. Sentí un escalofrío muy feo recorrer todo mi cuerpo. Era una voz muy aguda. Me alejé de ahí lo más rápido que pude. Durante la siguiente hora y media me aplaudieron. Me jalaron el pantalón. Se cayó mercancía. Me movían las cosas del lugar. Se apagaban las luces. Un turno muy estresante y ciertamente muy intimidante. Eran como las 3:15 cuando me encontré al chico de imagen sentado en una caja dormitando. Le dije que sin problemas podía ir a dormirse un rato al comedor. No se lo tuve que decir 2 veces. Me anduvo del baño. Eso no me gustaba. Para ir al baño a fuerza, hay que pasar por el pasillo de vinos. Sí, donde se aparece el monstruo. Me aguanté lo más que pude mientras seguía haciendo recorridos. Pero mi cuerpo me pedía ir al baño, así que me resigné. Fui al baño a paso veloz. Cuando pasé por el pasillo de vinos pude ver de reojo un bulto denso, robusto y completamente negro. Era amorfo.
Ni siquiera podría describirlo con muchos detalles. Simplemente era una cosa negra. El monstruo. Me seguí de largo sin voltear. Aceleré el paso. De pronto escuché un fuerte golpe en el techo. Parecía haber sido justo encima de mí. Mientras avanzaba, escuchaba como si alguien estuviera caminando en el techo. El monstruo. La criatura negra me estaba siguiendo. Me dio tanto miedo que hasta se me fueron las ganas de ir al baño. Así que me di la vuelta para irme de ahí. Fue entonces que escuché como algo bastante pesado cayó justo detrás de mí. No volteé, pero estoy convencido de que era ese horripilante monstruo. Me quedé paralizado. En cualquier momento podría atacarme, comerme quizá. No supe de dónde, pero saqué fuerzas para correr y me alejé lo más rápido que pude. En cuanto llegué a las cámaras, tomé el radio y reporté Código Manta. Repito, Código Manta.